Ha sido noticia en las últimas horas que tiene que ver con esta compra frustrada de urea que intentó hacer el Ministerio Agrario o el Ministerio de Agricultura, como lo conocemos. Está con nosotros Laureano del Castillo, él es director ejecutivo del Centro Peruano de Estudios Sociales, que conocemos como CEPES, a quien le damos la más cordial bienvenida. Laureano, ¿cómo está? Bienvenido, gracias por estar con nosotros. Gracias a usted, señor Navarro. Muy buenos días. Bueno, este proceso de compra, el tercer intento de proceso de compra de urea, terminó siendo desierto. La empresa se desistió de firmar, tendrá que enfrentar las consecuencias legales del caso. Sin embargo, la preocupación se transmite hacia un sector que tiene una necesidad de fertilizantes para la siguiente temporada agrícola. ¿Cuál es su punto de vista o su lectura respecto de lo sucedido? Bueno, el tema es, por lo que se nos ha expuesto, lo que ha presentado el ministro ayer, más que complejo, creo que se ha enredado, ¿no? Y digo esto porque efectivamente, usted lo recordaba, este ha sido el tercer proceso, la tercera licitación. La primera fue declarada igualmente desierta, la segunda se anuló por observaciones. Aquí, en este tercer proceso, también hubo una anulación parcial, que es lo que determinó que esta empresa italiana terminara siendo la única postora. Pero efectivamente el ministro mencionó una serie de idas y vueltas, pero también, y eso es lo grave, también mencionó interferencia de terceros, que habrá que investigar quiénes son, que intentaron llegar o intervenir en el proceso, entre comillas, favoreciendo a la empresa. Mi opinión es que finalmente vamos a volver a la situación previa, es decir, tenemos un mercado internacional donde el precio de la urea sigue estando muy caro, y lo que tenemos es una cantidad de actores, de empresas que importan, y digamos que es su negocio y lo conocen bien, al tema de la importación de fertilizantes. Ya se había anunciado, justamente antes de esta declaratoria de desierto, se había anunciado que se iban a derivar los fondos que no se iban a emplear para la compra de los fertilizantes para el pago de un bono. Ahora la figura se vuelve totalmente a favor de estos bonos a los agricultores para compensar esta diferencia en el precio el alto precio de los abonos. Es decir, lo que se va a hacer ahora, porque pareciera que es la última alternativa que se tiene, es darle los recursos necesarios, una especie de subsidio a los agricultores para que ellos directamente puedan comprar a terceros los fertilizantes que necesitan. Efectivamente, esto es lo que han denominado el fertiabono, ¿no? Entonces es en efecto eso, un bono, pero que en realidad es un subsidio para compensar el alto precio que tienen los fertilizantes en estos momentos. El mercado está muy inestable, hace algunas semanas bajó un poco el precio de la urea, ha vuelto a subir, no sabemos cómo esté, pero repito, hay gente que por negocio, ya con todo conocimiento de causa, sigue importando urea, la distribuye, y creo que de alguna manera también nos alivia las preocupaciones de qué hubiera pasado si llegaba la urea en los 44, 45 días anunciados y nos íbamos a enfrentar con las presiones para la distribución, eventualmente algunas personas que quisieran beneficiarse y generar una suerte de mercado negro, en fin, mecanismos no adecuados. El bono lo facilita. El tema está en precisar bien cómo va a ser el mecanismo para evitar también eventuales problemas. De acuerdo. Yo veo aquí dos partes, ¿no? Una, por un lado, entiendo que se está haciendo un registro, un padrón digital de nuestros productores agrícolas, lo que facilitaría, ¿no?, encaminar mejor la distribución del bono. Siempre es complicado, pero ya en el Perú hay buenas experiencias de distribución de bonos y de beneficios directos, sobre todo a la población más vulnerable del país. Eso por un lado. Pero por otro lado, ¿hay suficiente abastecimiento de fertilizantes de urea para que con estos recursos puedan comprar sus fertilizantes? Bueno, no sabemos exactamente, no es una información oficial, ¿no? Habría que ver en la página de SUNAT cuál ha sido el nivel de importaciones. Lo que sabemos es que justamente por el precio tan alto, hasta el año pasado una bolsa de 50 kilos de urea estaba en alrededor de 70 soles. En estos últimos meses ha estado arriba de 200 hasta 220 soles. Eso significaría que hay muchísimos agricultores que no han comprado urea a esos valores, más del triple. Cuánto se haya comprado, todavía no sabemos.
creo que también es posible afirmar que con estos anuncios desde junio que se compraría y que ya está viniendo, que ya va a llegar, pues muchos agricultores habrán estado esperando. Entonces creo que de momento puede haber stock para, digamos, paliar las demandas inmediatas. Pero como digo, estas empresas conocen el negocio, nos puede evitar todo el problema que hemos tenido con estas licitaciones, porque el Estado no importa urea. Entonces ha entrado en un negocio complejo, complicado, con reglas de juego que un ministerio no maneja, ¿no? Entonces eso puede explicar en parte las dificultades que hemos tenido. Ahora, esta propuesta, porque entiendo se formó ya una comisión encargada de implementar en el menor plazo posible una planta de producción de urea, ¿es una buena alternativa para nuestro país? Es una alternativa, pero no en el corto plazo, ¿no? Evidentemente hay que hacer los estudios, hay que adquirir el terreno, evidentemente, hay que hacer un estudio de preinversión, hay que hacer estudios definitivos luego, tiene que entrarse a una licitación, la construcción, la implementación. Siendo muy optimistas, antes de año y medio no podríamos tener producción de urea o cualquier otro fertilizante, porque no se ha hablado necesariamente de urea, ¿no? Entonces, creo que lo conversamos en una anterior entrevista con usted, creo que hay otros mecanismos. De hecho, hay productores que están diciendo, nosotros tenemos capacidad de producir insumos orgánicos. Es una buena alternativa, pero tampoco nos soluciona en lo inmediato, porque aunque tengan capacidad instalada, eso requiere también tiempo y como dijimos en esa oportunidad, también los agricultores tienen que aprender a usar estos insumos. No es tan fácil sustituir uno por otro, hay determinadas condiciones. Entonces, ahí creo que hay que pensar en plazos un poco mayores. En lo inmediato, creo que la única alternativa va a seguir siendo esto de ver cómo los productores, perdón, los importadores se ponen, digamos, las pilas para, si es que viendo las condiciones del funcionamiento de este fertibono, empieza a aumentar la demanda. Dicho de otra manera, hay los recursos, hay la demanda. Lo que falta es asegurar la oferta de los productos y eso podría ser una buena alternativa también para los que se dedican a esta actividad. Así es, pero creo que, como en toda crisis, creo que se puede aprovechar esta situación para ir empezando a enderezar un poco una situación. Nuestra agricultura es la agricultura convencional, como lo llaman los expertos, es muy dependiente de fertilizantes químicos, ¿no? Y entonces creo que se puede ir cambiando, pero eso requiere acciones. Si salimos de esta crisis simplemente ratificando, profundizando esta dependencia de los insumos químicos, poco podremos hacer para orientar, como está haciendo en el resto del mundo, hacia una agricultura orgánica más sana, para no solamente nosotros los consumidores, sino también para la misma naturaleza, la tierra y el agua, que por exceso, y hay que decirlo también, por exceso de aplicación de fertilizantes se perjudican los recursos. Sabemos, por ejemplo, que paradójicamente se usa más urea de la que se necesita. De acuerdo, y eso lo que hace es prácticamente agotar las propiedades que tiene la tierra, perjudicando las posibilidades de tener mejores cosechas en el futuro. Así es. ¿Ese es, digamos, el riesgo mayor? Así es, y obviamente necesitando cada vez más y más insumos, casi digamos como la situación de la gente dependiente de las drogas, ¿no? Pero repito, también se afecta el agua, porque los fertilizantes se diluyen y mucho de eso pasa luego a las aguas del Y pone en riesgo la calidad del agua que se necesita para las diferentes actividades económicas y para el consumo humano también. Así es, entonces afectamos la vida humana, pero también a la naturaleza de la que vivimos nosotros. Entonces la solución es en realidad, a través del Ministerio de Agricultura, impulsar proyectos que se orienten a promover una práctica agrícola orgánica, más sostenible, que no afecte al medio ambiente. Así es, ese es parte del tema, el impulsarlo, pero tenemos también ya herramientas, tenemos una ley de promoción de la producción agroecológica que habría que también ponerle más énfasis, destinar recursos, capacitación, asistencia técnica a los agricultores, son parte del problema. De acuerdo. Ahora, Laureano, ¿nos quedamos tranquilos con estas nuevas medidas que se han anunciado respecto de la cantidad de producción de alimentos suficientes para el Perú? Creo que no. Lamentablemente,
todas estas idas y vueltas, esta indecisión, ha tomado mucho tiempo y creo que nos va a pasar la factura en los próximos meses. La campaña empezó en agosto, ¿no? Estamos prácticamente a mitad de septiembre y hasta que esto termine de definirse, creo que hay una gran cantidad de tierras que se dejarán de producir por la carestía de los insumos o en las que se aplicarán, si es que no se han aplicado ya menos fertilizantes de los necesarios. Entonces eso puede redundar en los próximos meses en una caída de la producción. Cuando hablamos de una campaña agrícola estamos hablando de periodos de entre 6 y 8 meses más o menos en el proceso de producción de alimentos. Efectivamente. ¿Qué porcentaje de la producción de alimentos se podría ver afectada? ¿Tienen algún estimado? Es difícil estimarlo porque la diversidad de cultivos, hay cultivos que salen antes, hay cultivos que requieren desde la preparación de la tierra el uso de abono. No todos los agricultores usan abonos químicos, no se usan en la misma proporción. El arroz, la papa, el maíz son altamente dependientes de esto, pero también hay diversidad cultural y económica. Entonces, difícil apreciarlo. Creo que habrá que esperar las cifras que nos proporcione el Midagri respecto de siembras, pero también creo que finalmente los resultados los veremos en unos meses cuando tengamos las cosechas. De acuerdo. Entonces, eso significa que habría que ir pensando en mecanismos que faciliten la importación de alimentos para poder atender la demanda. Creo que sí. Creo que sí, suena duro, pero creo que es realista y no esperar que, por ejemplo, en marzo se nos diga de determinados hay productos. Escasez de papa, salimos a comprar. Entonces creo que con tiempo podemos ir viendo, primero, cómo van las siembras, segundo, cuánto se ha venido usando de fertilizante y por lo tanto estimar cuánto podría ser la caída de la producción, ¿no?, de los resultados que vamos a obtener y con tiempo ir viendo en el mercado de comprar lo que se necesite, será arroz, será papa, trigo, maíz, sobre todo pensando en la alimentación de pollos y otros animales que consumen estos alimentos. Claro, de acuerdo. Entonces, es interesante, hay dos aristas que mirar, ¿no? Por un lado, tratar de hacer lo necesario para recuperar la producción agrícola y por otro lado, garantizar la seguridad alimentaria del país. Así es, ¿no? En momentos en que la seguridad alimentaria en el mundo está en crisis, ¿no? Está en crisis. Hay problemas, además, los tiene en China, las noticias han sido que por la tremenda sequía que tienen, pues hay restricciones muy grandes en el uso de energía eléctrica, porque es energía generada por hidroenergía. En Europa están teniendo problemas también muy serios, para no hablar del tema de el conflicto entre Rusia y Ucrania y esta suerte de cierre de la llave del gas de Rusia, y el gas es uno de los principales insumos para la producción de urea. Hay problemas también con el amoníaco y por último hay también sequía en Europa, altas temperaturas. Entonces el panorama para el mundo no pinta bien. De acuerdo. Ahora siempre se dice que el Perú es, podríamos decir, una importante fuente de generación de biodiversidad para poder sostener la seguridad alimentaria del planeta si se maneja con razonabilidad, con buenos criterios. Es decir, todavía hay una esperanza de que pudiéramos encontrar un mecanismo, una forma de no padecer de una crisis de hambre en nuestro país. Creo que sí, creo que hay esperanza, pero no podemos confiar ni gobernar pensando en la esperanza o en hacer apuestas, ¿no? Creo que hay cosas que se vienen haciendo, pero creo que hay algunas cosas que tendríamos que reforzar en estos meses, ¿no? Esta gran biodiversidad nos permite tener una cierta confianza, pero las fórmulas no son mágicas. Creo que hay que ver la multiplicidad de demandas que tienen los productores agrarios, que no son solamente urea, son también créditos, son también de transporte, sanidad, asistencia, etcétera, y a eso hay que ponerle mucha atención en estos meses para no generar dificultades. ¿Consideras que serían incluso necesario declarar en emergencia el sector para tratar de desarrollar actividades mucho más efectivas para que en el corto plazo tengamos resultados? Bueno, ya ha habido declaraciones, el Congreso lo hizo en noviembre del año pasado, el Ejecutivo declaró en emergencia la agricultura, justamente pensando en la campaña, se amplió este plazo, se aprobó un plan
Entonces creo que ya algunas medidas hay, pero creo, sin ser odrista, pero creo que tendríamos que afirmar, como decía este señor, hechos y no palabras, ¿no? Entonces creo que hay que pasar de las palabras a los hechos. De acuerdo. Bueno, te agradezco mucho esta conversación, como siempre, muy didáctica, muy clara para nuestros televidentes. Gracias por estar esta mañana con nosotros. Muchas gracias. Buenos días. Muy bien, Laureano del Castillo, director de CEPES, ha estado conversando con nosotros. Bien, bueno, a continuación